Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Seguimos con nuestra programación habitual, con nuestros entrevistados. Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que se están uniendo a esta transmisión y también damos la más cordial bienvenida al doctor Raúl Trujillo, con quien vamos a conversar sobre esta pandemia que ya nos tiene 6 meses de encerrados, 6 meses que hemos cambiado totalmente los hábitos de vida pero también hay que tratar algunos temas de fondo, ¿no? Porque, ¿qué significa el hecho de estar encerrados y qué se viene después? Aunque muchas personas puede ser que ya conozcan lo que es el coronavirus, ya las formas de contagio y todo eso, queremos preguntarle al doctor Trujillo, bueno, ¿qué mismo es el coronavirus? ¿Por qué se llama COVID-19? Y bueno, es realmente una enfermedad que tiene altos índices de letalidad. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a Hoja de Ruta. Gracias, César. Primero, pues un fraterno y cordial saludo a toda la audiencia y esperemos si es que hay algunos mensajes que nos manden para poder interactuar, sería bueno. Eh, como, como lo ha manifestado en verdad, ya desde diciembre que comenzamos con este problema, estamos prácticamente todos los días atosigados con el bendito nombre de COVID-19. 19 viene justamente por el año, ya fue a finales del año que comenzó el problema. Y estamos pues en este nuevo estilo de vida, entre miedo impuesto, miedo real, porque también es una realidad que no la podemos ocultar, pero también una manipulación de esta enfermedad, de este problema, porque tiene un contenido nefasto que ya lo vamos a ir desarrollando en este diálogo que tengamos, que lo tenemos en este momento, para desenmascararlo, aunque nos obligan a estar enmascarados, pero hay que desenmascarar el problema de fondo que tiene esta epidemia, que ya se ha convertido en pandemia. Y voy a dar una cuestión muy abuelo de pájaro para poder introducir y comprender de lo que vamos a hablar. Obviamente este es un virus. Este virus es un elemento que médicamente no sabemos si es que es vivo o es inerte. Prácticamente lo podríamos decir que es un ser inerte. Entonces no lo vamos a matar, lo vamos a destruir, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, al ingresar al cuerpo humano, aquí viene el grave problema, que nosotros tenemos, para ubicarnos de mejor manera, dos partes fundamentales que tenemos que enfrentar. Una parte que es la sanitaria biológica y la otra parte que es la social y económica, ¿sí? El aforismo que los estudiantes de medicina aprendemos en el primer año es de que la salud es un equilibrio entre lo biológico, lo social y lo psicológico. Entonces, ahí sí cabe justamente este problema. Lo biológico, la parte de la salud, y lo psicológico, cómo nos afecta al comportamiento, y obviamente dentro de lo social viene lo económico. Hablemos un poquito de lo biológico. Ujú. Este virus es altamente letal, ¿no? Y fundamentalmente altamente contagioso, ¿sí? Entonces, al ser muy contagioso este virus, tenemos el problema de que debemos controlarnos para evitar la forma de contagio. Al hablar que es altamente contagioso, vamos a dar más o menos, no más o menos, está ya determinado la forma en la que se contagia. Si un virus entra a una célula de nuestro cuerpo, en 24 horas se replica en 100.000. Entonces podemos ver la capacidad del virus, pero con una característica muy peculiar y que es la más grave de todas, más que lo que nos ataque, la forma en la que se presenta. Durante 7 días, este virus, digamos, le madura, lo que en medicina llamamos la incubación, pero en una forma silenciosa. No tenemos manifestaciones absolutamente de nada, es decir, asintomáticos. Y ahí vienen 7 días más, hablamos de promedios, ¿no? 7 días más con manifestaciones de la enfermedad y 7 días más de recuperación. Pero obviamente
hay la parte en el momento ya de la gravedad de la enfermedad, unos van a derivar hacia la recuperación y otros van a derivar obviamente al hospital, a cuidados intensivos y lamentablemente algunos al cementerio. Entonces, esto es fundamental que lo recordemos porque luego vamos a topar el grave problema que tenemos que afrontar sobre los asintomáticos. Ahí está el kit del asunto de cómo debemos nosotros enfrentarle a este virus. Pero con un paréntesis especial, porque vamos a llegar a esto. Las enfermedades son incontrolables, no podemos nosotros evitar que venga una enfermedad, pero sí podemos controlar una pandemia. Esto ya es la parte política, ¿no? Más allá del asunto biológico. Y me explico un poco. Toda enfermedad vive en la sociedad. Eso se llama endemia. Una gripe, por ejemplo, está en la sociedad siempre. Epidemia es cuando de esa normalidad que había 1 o 2 personas con gripe, llegan a 50, 100, depende del clima, la estación climática, etcétera. Hay una epidemia. Pero pandemia es que se cogió todo el país y en este caso en todo el mundo. Entonces estamos hablando de pandemia. ¿Y por qué decimos que esto es controlable? Porque aquí viene la gran parte, no la gran, totalmente la parte política de salud y de la concepción de la administración sanitaria y obviamente de la conducción del sistema de gobierno que tenemos y del sistema de Estado que tenemos y cuál es la característica de nuestra clase social, de nuestro sistema social. Al decir de que es controlable, estamos hablando de la posibilidad de quiénes son los que van a estar controlados. Se nos ha inducido a decir con esta propaganda engañosa de que el virus ataca a todos por igual y que todos estamos en el mismo barco. Y con esta frase, pues, tratan de soslayar los problemas que vienen consigo con este virus, que no es cierto. Obviamente estamos en el mismo barco, César. Desde luego que sí. Pero unos están remando y otros están en el bar, pues, ¿no es cierto? Están divirtiéndose, están en la dulce vida. Y además no todos tienen las mismas condiciones físicas, biológicas, de salud para enfrentar. En una sociedad de clases como la nuestra, los más vulnerables son los pobres, los que están sin trabajo, los desnutridos, los que tienen enfermedades, fruto de las condiciones de vida, ¿no? Los ancianos, obviamente son los que más van a estar afectados. Entonces, para dar una idea así muy general de cómo afecta este virus, para luego pasar al otro problema que me parece importantísimo. Este virus ataca dependiendo de cómo haya estado preparada la sociedad o cómo se desmantele también a una sociedad. Y es importante hacer énfasis en algo que nadie lo topa, pues obviamente no le interesa a la publicidad del gobierno toparlo. Hagamos un pequeño remembranza. ¿Qué es lo que pasó con el presupuesto de salud? En 1917 teníamos 306 millones. Ojo, en el 2017. El 2018 bajó a 201 millones en el 218. Y en el 2019 baja a 110 millones. Es decir, el presupuesto de la salud siempre ha sido el menos favorecido. Y más aún, con este gobierno, obviamente, hay otro tipo de inversiones y de intereses, no el de la salud, y nos cogió así totalmente desprevenidos en cuanto a la infraestructura de salud. En este tipo de trabajadores entre médicos y trabajadores sanitarios, sin contar del grave problema ya en la epidemia. Tenemos alrededor de 3,000 médicos y trabajadores de la salud contaminados con el COVID, de los cuales ya han fallecido más de 130 médicos y trabajadores de la salud. Es decir, está un sector totalmente desmantelado. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar a esta pandemia con un sistema de salud totalmente ineficaz?
Entonces vemos nosotros de que la salud es fruto de la inequidad social, ¿no es cierto? Con esto podemos ver el ataque directo a la salud de las personas que tienen manifestaciones, que van a parar al hospital, que unos se salvan y otros no se salvan. Pero no quisiera dejar pasar por alto otro espacio que no lo están tocando y prácticamente no se habla de aquello. El problema de la salud mental, cómo nos está afectando el despido de trabajadores, el desempleo y el mismo encierro de la cuarentena nos trae problemas inmensos de salud mental. El estrés, la depresión, la angustia, la violencia intrafamiliar, el problema de la delincuencia. Y lo que es más grave, esto va a caer y nos va a traer problemas de suicidio. Y eso no se lo está topando. Y es un problema prácticamente invisibilizado. Se llama salud pública. Entonces, dentro de esto, más o menos, yo he dado una idea general de qué es la parte sanitaria, cómo nos está afectando. Pero hay una parte estadística que también es importante que la tratemos porque es la más manipulada. Y ya veremos por qué y en base a qué lo están manipulando. Como habíamos dicho, este virus no ataca a todos por igual. César, si es que hay alguna pregunta, por favor, Claro, me claro, lo hace, claro. porque yo no quisiera caer en En un el, lenguaje técnico, ¿no es cierto? Sino ser claro. lo más entendible posible. Ya, ¿Sí? doctor, Se supone, sí, doctor, el tema de las estadísticas ya lo vamos a topar un momentito. Solamente quería preguntarle, aquí desde luego, se habla mucho de la inmunidad de rebaño. Se ha hablado, pero un sí, montón, en todo lado han dicho que ya vamos a llegar, que es mejor llegar a eso. Pero hay estudios que dicen que justamente en este virus no se ha dado esa inmunidad de rebaño. Hay un estudio en Suecia donde ellos buscaron esa inmunidad de rebaño, pero no se ha dado. Es más, ha rebrotado nuevamente el virus con una fuerza inusitada. Entonces, ¿de qué es esta inmunidad de rebaño? Y ¿en también qué preguntarle consiste? en qué consiste y si esto de los semáforos es una invención ecuatoriana o se está también teniendo en No, otros no, no, países. no. Es muy real, pero coyunturalmente hablando, yo creo que hay que hacerle más dinámico y no estar tan tensos. Yo creo que aquí hay algún problema cuando hacen la interpretación de la inmunidad de rebaño. Como ahora todo es culpa de Correa, me imagino que están hablando de ese rebaño. Me imagino. Yo no sé si quieren acabar con los susodichos borregos. Es muy posible, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta famosa inmunidad de rebaño? Primero, sí es importante hablar sobre cómo está incidiendo estadísticamente. Las Naciones Unidas al principio nos decía de que habría alrededor de un 60% de contagiados una sociedad, ¿no? En cada uno de los espacios en donde va a estar incidiendo esta enfermedad. El 60% de la población se va a contagiar. ¿No? Ojo, 60%. Si nosotros somos 17 millones, el 60% estamos hablando de 10 millones 200 mil contagiados. Esa es la expectativa, la proyección matemática que podríamos tenerlo. Pero de aquellos contagiados, ¿no? Al principio se decía que entre el 1 y el 2% iban a enfermarse, iban a tener manifestaciones y que iban a morir, ¿sí? Pero en la práctica real estamos ahorita con una incidencia del 14% de letalidad, una de las más altas del mundo. El mundo está alrededor del 6% de letalidad. El Ecuador está con el 14% de letalidad, con los datos oficiales que son subregistro, de un subregistro atroz, ¿sí? A pesar de eso, estamos con un 14% de letalidad. Pero aquí viene el asunto. El 20% de los afectados son totalmente asintomáticos, ¿ya? Entonces, ¿qué pretenden con esto de la famosa inmunidad de rebaño? Hay la concepción, obviamente, de que los problemas virales avisan a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reacciona y genera defensas. Por ejemplo, el sarampión.
Una persona que le dio sarampión no le vuelve a dar después. Y obviamente para eso hay las vacunas, para avisarle al cuerpo de que hay un agresor que se llama vacuna y el cuerpo se prepara, ¿no es cierto? Pero igualmente al que se enfermó ya no se vuelve a enfermar. Entonces hay la concepción de que esta enfermedad provoca inmunidad. No está comprobado, ¿sí? Entonces, de ser así, la concepción que lo comenzó publicitando el señor Johnson, que después fue a parar en cuidados intensivos, no sé si se acuerdan ustedes, Claro. ¿no? Él era el que más promocionaba la inmunidad de rebaño hasta que él fue a parar en cuidados intensivos. Dijo, no, caray, aquí puede haber un problema que no esté yo dentro del rebaño y me muera. Y es así. Entonces, lo que se pretende es de que ese posible 60% sea inmunizado y que se genere luego una inmunización colectiva, pero no está comprobado. Aquí hay muchas concepciones de fondo, César, y nos hace especular a los que sí somos curiosos, más allá de la receta como médico, ya en el problema netamente social. ¿No será de que más bien nos están queriendo no inmunizar en rebaño, sino depurar en rebaño? Porque de los contaminados, ¿sí? No, más allá, de los fallecidos, de ese 14% de índice de letalidad, el 85% son adultos mayores. Y obviamente también los vulnerables, especialmente por enfermedades crónicas. ¿No será que estamos esperando que desaparezca, entre comillas, esta carga social de este grupo etario? Nos ponemos a pensar con las concepciones que lamentablemente está manejando el nefasto ministro de Salud. Él dijo que ya había el 45% de contagiados en Quito. Si nosotros hacemos cuentas, se dice que los médicos no somos muy buenos para las matemáticas, pero con los dedos ya avanzamos a contar. El 45% de 3 millones de habitantes, ¿no? Imagínense ustedes, yo creo que está por encima del 1.300.000. Si es que más o menos calculo a grosso modo. Quiere decir de que ya estamos contagiados en Quito más de 1 millón de personas. Y si de eso el índice de letalidad es el 14%, bueno, amigos matemáticos, ¿cuántos van a morir solo en Quito? Es fatal. Y si de eso quieren que exista inmunidad de rebaño, quiere decir que debe contagiarse toda la población de Quito. Y si tenemos unas estadísticas totalmente manipuladas con una información de subregistros, ¿no? En Guayaquil dice que murieron, ha sido la forma más alegre y deportiva, murieron 8.000, ¿no? Murieron 8.000 y nada más. Y además 8.000 con subregistro. La misma Organización Panamericana de la Salud dice que estamos alrededor del 14%. Entonces, multipliquemos por 10 los que murieron en Guayaquil. Es una barbaridad. Hay un señor Faiduti que hizo un reportaje bastante contradictorio y muy polémico, ¿no? El señor vende helados en Guayaquil, pero se atrevió a recomendar el dióxido de cloro, que ya vamos a hablar, y todo este tipo de cosas. Y él reconoce que en Guayaquil hay 17.000 muertos por COVID. Entonces, vayamos nosotros a la práctica real, que es la inmunización de rebaño, que no está comprobado de que nos vaya a proteger. ¿A dónde va el riesgo de hacer de que la gente salga con estos famosos semáforos que de una manera totalmente inconsulta y no profesional están haciéndonos pasar simplemente por interés productivo? Habíamos dicho que este es un balance entre la sanidad, entre lo sanitario y lo económico, pero tiene que ir de la mano. No podemos nosotros, en función de lo económico, irnos pues simplemente a un cambio de semáforo rojo porque la Cámara de la Producción nos pide, porque el señor Martínez dice que la economía se está yendo hacia abajo y que va a ser un desastre, pues entonces salgan a trabajar. Lamentablemente, César y amigos que nos están escuchando, la medicina en el sistema capitalista tiene una concepción bárbara, nefasta y dolorosa. Somos los mecánicos de un engranaje, de una maquinaria que está en el sector productivo.
Y obviamente ese engranaje, esa maquinaria es el obrero, es el trabajador. Y la concepción del médico en el capitalismo es de que como mecánicos debemos arreglar lo más rápidamente posible a esa piecita de la maquinaria de la producción que está dañada para que se reintegre al trabajo. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, vayan pronto a trabajar. Y si se mueren, bueno, hay tantos desempleados, van a venir otros. Pero no se dan cuenta del grave problema económico y permítanme los economistas que como médico, con mi deformación de conocimiento económico, les haga esta valoración. Si es que no tenemos demanda, porque hay una cantidad, un ejército de desocupados sin sueldo y sin economía, ¿cómo va a haber una oferta? Y aquí viene el grave problema, la oferta y la demanda. Y el grave problema económico sanitario al que estamos expuestos, porque si es necesario el encierro, el distanciamiento social, perdón, distanciamiento físico, no social, porque esta es la parte política que yo quiero hacer énfasis después. Nos han vendido la idea de que hay que hacer el distanciamiento, el aislamiento social para tenernos totalmente aislados unos de otros y no reclamar del festín que se están haciendo de la economía a propósito y a pretexto de la pandemia, que para todos es conocido el problema de la corrupción en base al dolor de la gran mayoría de las personas, de los más vulnerables y de los más excluidos de la sociedad. Por ahí está el asunto de la concepción de la inmunidad en rebaño. Tiene mucho piola para cortar. ¿En dónde está la concepción inclusive de de la, de la mortandad para la depuración social? Yo me atrevo a que nos pongamos a pensar, no es nada de ciencia ficción, César. No sé si hay alguna otra pregunta en Sí, torno a esto, doctor, porque vamos a conversar. claro. Ahora, ese tema de las estadísticas siempre se manejó de una manera irresponsable. En un día, en los primeros días de la pandemia, pues íbamos creciendo, digo yo, como se esperaba un brote así. Pero luego empezaron las manipulaciones, cambió el ministro, después dijeron que un día asomamos sin estadísticas, al otro día triplicamos las estadísticas porque nos dijeron que habían pruebas represadas. Luego otra vez bajamos porque decían que los resultados estaban mal ponderados y con esto nos hemos mantenido tanto así que algunos estudiosos y epidemiólogos han dicho que no pueden trabajar bajo ese tipo de manejo de información porque no se pueden tomar decisiones. Sin embargo, como usted bien dijo, los intereses se impusieron a la ciencia en este caso y nos pasamos a semáforo amarillo con libertades, ¿no? Que más parece semáforo verde, porque ahora lo que estamos viviendo en Quito, yo no sé qué tipo de semáforo sea, pero ya vemos un montón de contagiados, mucha aglomeración de gente y encima más tenemos a todo el sistema médico colapsado. Eh, ¿Qué hacer? Que estas responsabilidades obviamente del Ministerio de Salud, pero ¿qué hacer ante esta falta de información? Bueno, la desinformación no es fruto de ignorancia. También no podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero no creo. Con todo el desfase que tengan y que no está de lo mejor de la sociedad representado en los ministerios, hoy por hoy lo único que ven es en términos económicos y económicos solamente para un sector social. Pero esto de la desinformación tiene un fondo muy real, causar miedo, es decir, pánico. Una sociedad con miedo, con pánico, no piensa ni reclama, se esconde. Entonces estamos todo mundo desesperados y no hacemos caso o nos importa menos saber lo que está sucediendo de trasfondo con todo la venta del país en peso. El regalo ni siquiera una venta, ¿no? Ya sabemos de que posiblemente para este sábado sube el precio de los combustibles, pero como estamos con el tremendo pánico de este virus mortal, que un día nos dicen que hay el 45% que ya están contaminados en Quito, después nos dicen que hay 1000 más que han muerto, y etcétera, nos tienen en la desinformación para manejar
a través del pánico. Ese es el fundamento de la dominación, el silenciarnos, el mantenernos desinformados y obviamente desesperados y sin una conciencia de lo que está sucediendo. Esto es el fruto fundamental de la desinformación. No creo que sea como ingenuidad o simplemente por negligencia. Claro que tampoco vamos a echarles flores de que sean lo mejor que tenemos, ¿no? El ministro fue mi compañero y lo conozco, ¿no? Que se graduó en Italia, luego en Estados Unidos, pero claro, pues Estados Unidos sabemos cuál es la concepción y ahí caemos otra vez en lo del rebaño. ¿Sí? Trump le importa tres pepinos de que sigan muriendo los migrantes, pues porque ahí no están muriendo los americanos puros, no, ahí están muriendo los negros, los latinos, los migrantes, los indocumentados, los que no tienen acceso a los servicios de los seguros de salud que tiene Estados Unidos. Y vemos en Brasil, igualmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Está muriendo obviamente la gente menos protegida, los más vulnerables. Entonces, esa es la concepción de este problema de la desinformación y de causar falsas alarmas. Los semáforos, si es que fueran bien llevados, obviamente que sería un proceso adecuado de transición de la parte más complicada de la enfermedad, que es fundamental, ya vamos a hablar, o quizás es oportuno hablar, ¿no? Este triángulo de la vida que llamamos los Ajá. médicos, es el distanciamiento individual, el mantenernos aislados, ¿sí? Pero no socialmente, individualmente, por familias, por grupos de contaminados, que es lo que no se está haciendo, el hacer un mapeo e identificar los grupos que están contaminados, hacer lo que llamamos los médicos el cerco epidemiológico, que no se está haciendo, pero esa es la una arista de esta pirámide, ¿no? El aislamiento. El segundo es la mascarilla para protegernos. Y el tercero, así de simple, el lavado de manos. Pero nosotros decimos simple, que no cuesta. Pero obviamente esto está atravesado también con el problema de educación. Y lo que más afectado tenemos nosotros en una sociedad como la nuestra, con discriminación, fundamentalmente en salud y en educación, ahí están las consecuencias, ¿sí? Entonces, el semáforo va a ser muy importante en el momento que vaya de la mano con una explicación apropiada y también con una cobertura apropiada para los excluidos que no tienen trabajo. Y si en este momento, según el ministro de Economía, dijo que con esta pandemia iban a ser desvinculados alrededor de 500,000 trabajadores y de los privados, entonces, ¿cómo vamos a esperar? ¿Cómo vamos a obligar a esta gente tan pobre, ¿no? Excluida, a que se mantenga encerrada? Pongamos un ejemplo, hagámonos un escenario virtual, ¿no? En Guayaquil, una casa de caña tendrá unos 10 metros cuadrados, pongámosle 15 metros cuadrados, un cuarto, dos cuartos, exagerado, paredes de caña, ¿sí? Techo de aluminio con 35, 40 grados de temperatura, sin trabajo, sin ventilador, obviamente, no tiene ni un ventilador, cuando menos para refrescarse han de salir y tendrá que salir a buscar trabajo y, ¿por qué no?, a incrementar el gran ejército de la delincuencia. Es imposible si es que no hay las medidas alternativas para poder trasladar la teoría que puede estar, que venga de Estados Unidos o no con el ministro, para poder materializar en la práctica. Ese es el problema del semáforo. Además que de por medio están los intereses de las cámaras. Claro, por supuesto, doctor. Ahora, no sé si me escucha, parece Ah, no, ahí sí Sí, está. sí, cómo Ya, no. ya, doctor, Ya, estamos. dentro también de esta lógica de la pandemia han surgido un montón de supuestos sabios, de gente que ya se lanza con alguna cura. Y hablamos, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que inclusive vinieron trayendo un montón, había donaciones y todo. Pero el que más a mí me ha sorprendido es este dióxido de cloro,
que ahora se promociona e inclusive están queriendo o están haciendo una telemedicina a nivel de WhatsApp y con un doctor en los Estados Unidos que habla de que hay evidencia de curaciones del COVID, de que se han curado, de que evitan el COVID porque aumenta el nivel de oxígeno. Tanto es así que ahora hasta algunos asambleístas están planteando que se acepte como la cura oficial del COVID-19 al dióxido de cloro. ¿Qué de realidad hay Bueno, con esto? parece que este asambleísta no es solamente minusválido, sino también chamán. Es posible, porque, bueno, a lo mejor como es de sucumbíos, ha de haber algún tipo de conocimiento ancestral con ayahuasca y todo ese tipo de cosas. Yo también soy amazónico y conozco las virtudes que pueden haber dentro de la medicina ancestral. Pero primero, no voy a defender a las grandes empresas farmacéuticas, a la gran industria farmacéutica. La industria farmacéutica, transnacionales farmacéuticas, están entre las 5 empresas, entre los 5 negocios más lucrativos del mundo. Obviamente, no voy a defenderlos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque los señores estos, que ya le voy a explicar quiénes son, ¿no? Del famoso dióxido de cloro, hacen una referencia de que con poco dinero, con cuestiones muy humanitarias, tienen la agüita milagrosa que no cuesta prácticamente nada, ¿no? Agüita con sal y con eso se curan y obviamente denostan a toda la farmacopea científica que manejamos los médicos, ¿ya? Sin defender nuevamente, digo, a la empresa farmacéutica. Pero ahí viene también el asunto de la cloroquina, de la hidroxicloroquina, que es parte de los negocios ya de las empresas farmacéuticas. Pero ¿qué pasa concretamente con este señor Jim Humble, y con este otro señor que, vea, hasta el nombre me es esquivo, Kalkler, ¿sí? Andreas Kalkler. Andreas Kalkler, que según él es doctor en biofísica. Ojo, escuchen esto y van a recordar de algunas cosas que sucedían en nuestro país. Me metí a investigar la universidad en la que él se graduó. Es una universidad de lo que aquí llamábamos las universidades de Zaguán, en Barcelona, en España, que venden a $1,500 los títulos de lo que él se quiera poner. No es que la universidad le dé el título. Si él quiere decir, vea, póngame de monseñor, le ponen, ¿sí? Entonces, a $1,500 es una universidad en Barcelona de esas de Zaguán, y de ahí sacó el título de doctor en biofísica. Pero cáiganse muertos, porque yo a lo mejor de las iras y otros de la risa, ¿sí? Este señor Humble con el señor Kalkler, ahora, hoy por hoy, son arzobispos de una religión, de una secta religiosa que es la que maneja a nivel mundial el negocio del dióxido de cloro. Y obviamente asoma alguna enfermedad y lo primero que salta a nivel mundial con una propaganda, pero inusitada, está el dióxido de cloro. Y les voy a enumerar. En Estados Unidos existe una clínica muy grande, muy publicitada, dirigida por una señora que tampoco es médica, ¿no? Que están tratando con el dióxido de cloro el asma, están tratando el problema del autismo, ¿sí? Problemas neurológicos, y aquí viene lo más simpático, ¿no? Están dando para crecimiento de los senos. Escúchenme, ¿ya? No gasten tanto en cirugía y en plastias de silicona. Ahora tomen dióxido de cloro y les crecen los senos. Eso están haciendo con el dióxido de cloro, es bárbaro. Y esto nos están vendiendo ahora, y perdóneme, ¿no? El ridículo del señor Eliseo Azuero, que lleva a la asamblea, a la comisión de fiscalización, en donde debería estar fiscalizando toda la corruptela que se está dando en torno a esta pandemia. Ahí no hablan absolutamente nada del señor Granda, que con el negociado de las mascarillas, del señor Bucarán, de la señora Ocles. No, ahí no hay nada. Pero van llevando de los 8 invitados
a la asamblea, a la comisión de fiscalización. De los 8 invitados, los 7 eran de esta agrupación de chamanes, ¿no? De falsos científicos que fueron a vender la idea de que es la mano de Dios esta agüita milagrosa para el COVID, y que por decreto se ordene, yo no sé cómo va a ser el procedimiento parlamentario, para que exija al ministerio para el uso de esta agüita milagrosa, saltándose el procedimiento científico, el ARSA, para que le den el registro sanitario. A nivel de la FDA, que es una de las organizaciones más rigurosas, ¿no?, en cuanto a la aprobación de alimentos y medicamentos en Estados Unidos, los ha rechazado. Y como dato especial, en España a estos señores les multaron con 760.000 euros por no haber acatado la orden de prohibición para el uso del dióxido. Pero se pueden imaginar cuánto ganan, que obviamente pagan y siguen vendiendo. Entonces, en eso estamos con el famoso dióxido. Claro, pero a ver, lo que dicen los seguidores, los chamanes, como usted les llama, del dióxido de cloro, es que dicen que es una campaña justamente de las farmacéuticas para no dejarles que esta cosa tan simple cure muchas enfermedades, porque sabemos que el dióxido de cloro ha sido inclusive publicitado para la curación del autismo, algunas otras enfermedades. Pero ellos se basan en unos estudios, inclusive a mí me ha llegado, ya le digo, doctor, por este tema, porque yo sí le he tratado del dióxido de cloro, pero me ha llegado un montón de literatura de ellos diciendo que lo único que hacen que es un complot para no dejarle es vender esta cura milagrosa, que con esto se arreglaría todos los problemas de la humanidad, e inclusive pues lo que pasa es que quieren crearnos un nuevo orden mundial y por eso quieren imponernos que no es efectivo el dióxido de cloro. La pregunta es, ¿hay del uso de este dióxido de cloro, hay alguna consecuencia, doctor? Bueno, primero de lo primero. Cuando se hacen investigaciones con método científico, se utilizan placebos. ¿Qué es el placebo? Es un medicamento simulado, ¿no? Por decir algo, se quiere investigar la aspirina, a ver si es que tiene efecto o no tiene efecto. Entonces, a un grupo, ¿no?, le damos unas pastillitas de harina y a otro grupo le damos la aspirina. Y obviamente durante todo un proceso y protocolos de investigación, ¿no?, se va investigando a ver qué es lo que pasa. Y entre paréntesis le digo de que muchos se han curado con la harina, porque es la parte subjetiva, ¿sí? Y de ahí tenemos al placebo. Pero el placebo no hace ni bien ni mal. Entonces, este hidróxido de cloro no es placebo. Es una sustancia química que se utiliza como desinfectante para exteriores, ¿sí? Entonces, no digo que no exista. Está ratificado, mata bacterias, todo, pero a nivel exterior. Es como que si yo les diría, el jabón que nosotros reconocemos, que por eso hay que lavarse las manos, le destruye al virus. Entonces, tomemos agua de jabón para que le mate. Eso sería lo lógico. Y no es así. Entonces, partiendo de este principio, primero, no es un placebo, tiene efectos colaterales adversos. Por otro lado, los famosos estudios que ellos presentan, que no hay uno solo en ningún tipo de revistas científicas del mundo, son reportajes hechos por ellos mismos. Pero aquí hay una cuestión entendible y yo podría tal vez entenderles por ese lado. Yo hace un momento le dije cómo era la evolución de la enfermedad, más o menos en términos generales promedios. Durante 7 días está el virus dentro de nuestro cuerpo, pero no se manifiesta para nada. Después vienen 7 días con manifestaciones que pueden ser letales si es que ya se va hacia la parte de la mortalidad. Pero hay otros 7 días de recuperación normal para la gente que con síntomas o sin síntomas, ¿sí? Con remedios o sin remedios. Es el grupo porcentual que normalmente
evoluciona hacia la salud total, hacia la estabilidad. Entonces yo me pregunto, si es que obviamente estos señores también están haciendo propaganda que hay que prevenir y gente sana, entre comillas, está tomando como refresco, ¿no? Están tomando para prevenirse, como que si fuera tal vez vacuna, no sé, ¿ya? Pero generalmente empiezan a dar cuando está con síntomas. Entonces empieza con fiebre, empieza con las molestias clásicas y típicas de la enfermedad. Y ahí empiezan a dar el dióxido de cloro. Pero ¿cómo poder saber si a esa persona a la que le dan el dióxido de cloro era la persona que iba a evolucionar de manera normal hacia la culminación de este proceso evolutivo del virus? Entonces no iba a ser mortalidad, sino que iba a ser morbilidad y se iba a sanar. Entonces le dieron el hidróxido de cloro y ahí viene la propaganda. Miren, aquí tengo yo a mi abuelita, al fulano, al sultano y al mengano. Y viene lo más importante que quiero que entiendan. ¿Cómo funcionan las sectas religiosas? Con la fe ciega que no le permite el razonamiento. Simplemente me sané. Y lo que ellos utilizan como arma fundamental, el testimonio. Eso es lo que utilizan a nivel religioso. Entonces es el testimonio, no es el documento científico comprobado, sino lo que me dice el vecino. Por eso digo, son los chamanes, ¿no es cierto? Entonces el vecino me dice que disque ha sucedido. Y obviamente es Radio Bemba. Y eso se difunde en el conocimiento popular. Y a nivel popular, cuando estamos graves, yo había puesto en algún escrito, si alguien se está ahogando y si se le lanza una rama de espinas, no vacila en un segundo, se agarra a la rama de espinas para no ahogarse. El que está muriendo o el que está enfermo, si no tiene alternativa y le dicen aquí está esto, pues bienvenido sea. Y si es que se curó, entre comillas, una persona que normalmente iba a curarse en la evolución natural, pues ahí está el problema, ahí está la justificación de estos pseudocientíficos con una publicidad engañosa para hacerse de recursos muy grandes a nivel del mundo. Yo me pregunto y dejo en el imaginario de todos los amigos que nos estén viendo y escuchando. Hace 2 semanas salió de que Bolivia, el Ministerio de Salud de Bolivia ya aprobó el dióxido de cloro, ¿sí? Pero bueno, me adelanto en decir que hace unos 3 o 4 días la ministra de Salud de Bolivia ya está con positivo, a pesar de que estén tomando en grandes cantidades. Pero ¿no será de que también todos estos religiosos, estas sectas religiosas, que con Biblia en mano salían con los militares a matar a la gente en Bolivia y a tumbarle a ese gobierno de Evo Morales, porque eran sectas religiosas las que movieron todo esto, no estarán vinculadas también con esta secta? Escuchen, la Iglesia Génesis 2, así se llama, vayan al internet y búsquenle. ¿No será que también están vinculadas todas estas sectas religiosas, no solamente para hacer dinero, sino también para mantener a la gente fuera de la realidad y hacer obviamente grandes negocios? Eso se llama corrupción. Corrupción, exactamente. Doctor, ¿qué, qué diferencia hay de estas pruebas que tanto nos han dicho, las pruebas rápidas con las PCR? Sabemos que las PCR son las más confiables y que las rápidas realmente no han dado, no son confiables. Pero acá sí hizo un negociazo con las pruebas rápidas. ¿Qué nos puede decir sobre este tema, doctor? Bueno, seguimos con el tema de la corrupción y pandemia. Yo había puesto pandemia COVID, ¿cómo era? COVID-19, pandemia, corrupción y Corrupción y muerte. muerte. Ahí estamos llegando justamente por ese camino. Hay que diferenciar algunas cosas. Hay pruebas fidedignas y hay pruebas falsas, ¿sí? Porque en todas partes, no solamente en el país, existen los pillos de siempre que no les importa un bledo la vida de los demás y juegan con la vida.
de todos los humanos con tal de hacer dinero. Entonces hay falsificaciones de pruebas rápidas, pero hay pruebas que sí son fidedignas. ¿Cuál es el problema? Hablemos de las fidedignas, porque ya las malas son malas, se haga bien o no el procedimiento. Normalmente, dentro de la evolución del virus, necesitamos un tiempo de maduración que yo le había dicho que es la incubación del virus para nosotros tener una concentración de cantidad de virus para que pueda ser detectado por cualquiera de las pruebas. Y aquí viene lo importante. Más o menos 2 días necesitamos mínimo para que las pruebas del PCR, ¿sí? O las que también está manejando ahora el municipio, que tanto las han denostado, ya vamos a conversar al respecto, porque no son solamente las PCR, ¿ya? Pero las PCR ya pueden detectar. Pero las pruebas rápidas necesitan un promedio de 7 días de evolución de la enfermedad. Pero como esos 7 días son asintomáticos, no podemos saber cuándo se contaminó. Entonces aquí viene el grave problema. Con tal de que lleguen al trabajo y le obligan a que vaya al trabajo, dice, vea, justificamos porque el señor trabajador viene con una prueba rápida negativa. Pero supongamos que se contaminó un día antes de llegar al trabajo. Y obviamente llega con prueba negativa. Estamos hablando de las pruebas fidedignas, de las buenas. No es que está mal hecha, es que todavía esa persona no positiviza a la prueba. Esta prueba no es capaz de detectarle todavía al virus. ¿Estamos claros en eso? Entonces, no es un problema de mala prueba, es un problema de mala toma. No en el tiempo adecuado para poder tomar la prueba. Y obviamente con las otras pruebas que son, esta prueba rápida es en sangre. La otra prueba es el hisopado. Se coge un palito con puntita de algodón y se le toma la muestra de la nariz, ojo, de la nariz y de la garganta. Pero ¿qué es lo que hacen algunas personas que no están preparadas en los laboratorios para tomar adecuadamente la muestra? Como dicen, hay que tomar de la nariz. Entonces cogen el hisopo y le ponen en la nariz y le mandan para arriba, ¿no? En dirección a los ojos, y le toman de ahí la prueba y le hacen, y sale negativo. Y ahí está el problema. Tiene que ser por la nariz, pero en forma horizontal hacia abajo, cosa que se vaya hacia el paladar. Ahí en la orofaringe, a nivel del paladar, está el virus. Entonces, si está mal tomada la prueba, por más de que la persona sea positiva, le sale un falso negativo y no es culpa de la prueba. Pero obviamente, vuelvo a hacer énfasis, no es que yo esté defendiendo a todas las pruebas, existe corrupción tremenda. Hoy por hoy tenemos graves problemas con los médicos, colegas, que también están haciendo negocio y están haciendo pruebas en los consultorios. A nivel de internet están vendiendo y ofertando pruebas como para hacer las pruebas de las tiritas de embarazo. Venga y hágase una prueba, sin saber, primero, si es que es una prueba fidedigna y segundo, si está o no en el tiempo adecuado para hacerle la prueba. Entonces, tengamos mucho cuidado. No podemos jugar con esto. Esta es una de las causas también del rebrote de esta pandemia, porque como hay falsos negativos, la gente se relaja y dice estoy sano y bueno. En China se hizo un estudio sobre el problema del contagio. El 86% de los contagiados eran producto de haberse contagiado con los asintomáticos. Es decir, el problema más grave no son los enfermos, el problema más grave son los que aparentemente están sanos, pero están con el virus dentro. Y por eso el problema más grande de haber pasado del semáforo rojo al amarillo y viva la fiesta. Y obviamente obligados también a trabajar. Y ahí está nuevamente el problema del hacinamiento, el no mantener las distancias adecuadas, el dejar cansó de poner alcohol en las manos y dice el hígado también necesita y empiezan a beber, ¿no? Entonces un poquito para hacer la fiesta. Tenemos que esperar, de aquí nos vamos hasta Navidad cuando menos, cuando menos. Tanto así, doctor, porque supuestamente dicen que hasta el 22 de julio serían las 2 semanas más terribles de lo que pasa en Quito y bueno, después vendría un descenso.
¿Usted cree que hasta Navidad nos iríamos con esto, doctor? Y yo creo que más. Primero, el virus no va a desaparecer Ujú, nunca jamás. La famosa H1N1 no es que ha desaparecido. Lo que pasa es que ahora ya no le toman en cuenta. Por ahí hay algunos que entran a los hospitales con H1N1 y mueren también. Pero ya nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque ya es endémico. ¿Se acuerdan que ahí hice énfasis sobre esto? ujú. Ahí está, vive con nosotros. En un momento determinado a lo mejor es epidémico, pero de ahí no pasa. ¿Ya? Es posible que como pandemia empecemos a bajar y eso es lo que aspiramos, si es que tomamos medidas adecuadas, ¿sí? Pero tenemos que ir progresivamente bajando. De pandemia quedará en epidemia y de epidemia llegaremos a endemia. Pero esto no es fácil. Al ritmo que estamos yendo, César, al ritmo que estamos yendo, habíamos pensado en un principio, las Naciones Unidas proyectaba matemáticamente que el índice de letalidad, es decir, de muertos, iba a estar alrededor del 2%. Hoy por hoy, con los datos actuales, yo me di la molestia de sacar con mis escasas matemáticas, ¿no? Los datos de hoy, ¿sí? Con los datos del subregistro en Quito, en Pichincha, tenemos un índice de mortalidad de cerca del 14%. Es decir, de cada 100 contagiados, 14 se están muriendo cuando se decía que solamente 2 iban a morir. Pero no tengan miedo solo a la muerte. Si es que no tenemos hospitales a donde ir, que está colapsado totalmente, aunque el ministro diga que no, no hay en donde poner un alma, ¿sí? Los hospitales tienen espacios progresivos de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, la sala general, cuidados intermedios y los cuidados intensivos. Hay gente que requiere cuidados intensivos y están en los patios de los hospitales. Yo vivo en Sangolquí, en Rumiñahui. Hay una carpa en el patio. Ahí están los enfermos. Hay enfermos en sillas de ruedas en los corredores que requieren cuidados intensivos con intubación. Y no crean que porque les han intubado ya están libres de pecado y libres de la muerte. No, además con el fastidio inmenso después de que le saquen el tubo, quedarán totalmente agredidos por el tubo que entró por, por la boca hacia la tráquea, hacia los pulmones. La recuperación es tremenda. Entonces yo no creo que estén dispuestos a enfrentarse a todo este tipo de molestias y de problemas. Y si es que quieren ir al sector privado, que tampoco, César, tampoco en el sector privado hay cupo. Aunque tuvieran dinero, aunque tuvieran harta plata, y me voy al metropolitano. No, señores, en el metropolitano no hay una sola cama en cuidados intensivos. Así que aunque tenga dinero, lo único que le quedará a lo mejor es de que, como ahora hay que incinerar los cadáveres, a lo mejor le pongan en un cofre de mayor costo. Por favor, esto no es sencillo, no es una cuestión de juego. De que hay el problema, existe. De que nos han alborotado y nos han exagerado para, para cundir el pánico, también es cierto. También es cierto. Porque nosotros debemos decir, ¿no? Para nosotros decir de que la única enfermedad que ahora nos tiene alborotado al mundo y es la gravedad más grande, es el COVID-19. No es cierto, no es cierto. Nosotros tenemos que ver también lo que está sucediendo en el mundo sin el COVID. Anualmente, César, estimados amigos, anualmente, todos los años en el mundo, mueren alrededor de 600,000 personas por tuberculosis. Hay un promedio de 4, y por datos actualizados hasta mediados del año pasado, que es los que yo logré obtener de las Naciones Unidas, cada 5 segundos, ojo, cada 5 segundos, muere un niño menor de 10 años por hambre. Y de eso no hablamos. Yo no digo de que el COVID no sea de interés, es grave, nos está matando y hay que tener mucha precaución.
pero de las otras cosas también hay que hablar. Así es, doctor, hay que hablar. Y esto Ojalá para vamos, el hambre no nos quieran dar el dióxido de cloro. no creo, doctor, no creo. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto tenerle acá en nuestro medio. Realmente es para nosotros un honor tenerle aquí y que usted nos ayude también con sus análisis desde el área médica. Nosotros planteamos siempre que los días jueves sea temas de medicina, temas de la academia, porque creo que hay que dedicarle un día justamente a esto, a analizar los temas que son de importancia. Ahora, doctor, para finalizar, solamente pedirle su opinión sobre qué será esta nueva normalidad ya una vez que pasemos esta pandemia. ¿Cuál será nuestro objetivo como sociedad al haber superado una pandemia como estas? César, la normalidad en la que vivíamos es la culpable, así es que no quiero volver a esa normalidad. Tenemos que cambiar y de hecho habrá gente que no quiera cambiar, pero debe cambiar y no va a tener otra alternativa, desde el sector de los trabajadores hasta el sector de los empresarios, unos porque no quieren y otros porque no pueden, pero va a cambiar, el estilo de vida va a cambiar. Y aquí yo quiero hacer énfasis en alguna cosa muy hacia vuelo de pájaro también, porque no es mi especialidad ya la parte económica, pero tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué debemos hacer para la post-pandemia? Yo pongo dos cosas así muy elementales. Primerito, tanto hablamos de seguridad nacional. Ojalá no me esté escuchando el ministro de Defensa y luego tenga problemas, ¿sí? Aquí creemos que la seguridad nacional es armarnos hasta los dientes y obviamente mandar decretos para el uso progresivo de la fuerza. Y obviamente en medio de la pandemia se hicieron grandes inversiones para comprar más bombas, para comprar más chalecos antibalas y para seguirse preparando para posibles insurgencias. Yo propongo de que la seguridad nacional es fruto de la equidad social. Entonces, ese gran presupuesto que existe para las Fuerzas Armadas y para armarnos hasta los dientes, armémonos contra el virus, mandando ese dinero, ese presupuesto hacia el gasto social. Una sociedad con mayor equidad será la mejor garantía de una seguridad nacional. Obviamente la economía va a cambiar y con una sociedad más justa tenemos que nosotros obligadamente exigir otro estilo de vida. La economía es elemental. Empecemos nosotros también a tener mayor solidaridad. La tiendita del barrio, pues. En vez de irnos al Supermaxi para darnos el caché de que nos vean que estamos comprando en el centro comercial, acudamos a la tienda de la esquina, ¿no? Acudamos donde el sastre, el zapatero de nuestro barrio, hagamos mayor integración sectorial. Eso nos va a salvar para que exista una economía circular y la economía circule dentro de nuestro sector, dentro de nuestra comunidad. ¿A dónde va a parar el dinero de las grandes transnacionales que son las que más almacenes tienen en los centros comerciales? A los paraísos fiscales. Ahora necesitamos que el dinero se recicle en nuestro sector, en nuestra sociedad, así como para tener una idea de qué es lo que nosotros debemos hacer. Y no descuidarnos. Tres cosas, hago énfasis. Lavarse las manos con jabón, no solamente meter las manos en jabón y salirse. Demórense un poquito, cuenten hasta 20. ¿Sí? Usen mascarilla, pero no la mascarilla debajo de la nariz, ¿sí? Delgita de la nariz. Y no cualquier mascarilla, porque también hay otra corrupción. Están lavando y revendiendo mascarillas. Y por favor, no vuelvan a botar las mascarillas usadas en la calle. Eso es bárbaro, también hay contaminación. ¿Ya? Y la otra, obviamente, el distanciamiento físico, no social. Integrémonos, lo que estamos haciendo ahora es una integración social. Aprovechemos las nuevas condiciones que nos impone. Esta es la nueva realidad, ¿no? No solamente mensajemos el chisme y el chiste por WhatsApp, ¿no? Integrémonos con las redes sociales para beneficio
de estar más unidos, conversar y discutir lo que nos está pasando y plantear nuevas alternativas. No nos dejemos invadir del pánico, del miedo y dejar que nos sigan, que ya viene el garrotazo de la subida de los combustibles, la venta de nuestras empresas públicas, quieren ya privatizar el seguro social, etcétera. La propuesta más grande, luchemos para que cuando salga la vacuna sea de bien público y no sea patentizado por una empresa de las transnacionales de la salud, para que sea un bien público. Eso es lo que debemos hacer y sigamos discutiendo alternativas de mayor solidaridad, de mayor integración social. Doctor, muchísimas gracias. Queremos agradecerle al doctor Raúl Trujillo Molina, quien ha estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta en el segmento Otras Voces. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido siempre a nuestro medio. Esperamos tenerle próximamente acá para seguir haciendo estos análisis que son muy Y necesarios para la podamos hablar, ciudadanía. y podamos hablar de cosas más alegres. Por ejemplo, ¿qué nos espera? Bueno, alegre también porque sabemos la fanesca que va a venir ya para el proceso electoral, pero es importante desde, desde, desde este rinconcito médico-social también aportar a ver qué nos está pasando. Así es, doctor. Gracias, y gracias a los amigos que han tenido la paciencia de escucharnos y poder hacer análisis. Ojalá hubiésemos podido intercambiar criterios y poder dialogar con la comunidad. Así es, doctor. Gracias, César. Muchísimas gracias a usted y nosotros ya regresamos en pocos minutos también con el doctor Richard Pinargote como todos los jueves. Muchísimas gracias y hasta pronto. Una vez más, gracias, César.